Muy buenas tardes. Entonces, este seminario lo vamos a realizar el ingeniero de alimentos Marco Mazón, magíster y doctor en el campo de alimentos, la ingeniera química Marta Cuenca, profesora de la Universidad de Cartagena en el programa de ingeniería química, magíster y doctor en ingeniería química, el profesor Fabián Rico, profesor del programa de ingeniería de alimentos, ingeniero de alimentos, magíster y doctor en ingeniería química, y quien les está hablando, Claudia Hernández. Yo también soy ingeniera química, tengo una maestría en biología y un doctorado en ingeniería química. Entonces, pues bienvenidos a este seminario COVID-19, protocolos generales y específicos para la industria química, petroquímica y de alimentos. Quiero pues darle un saludo a la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que vi que varias personas se inscribieron. Agradecemos también considerar nuestra convocatoria. También saludar pues a los docentes del programa de ingeniería de alimentos, a la doctora Ariana Herrera, jefe del programa de ingeniería de alimentos, y bueno, a todos los integrantes de la comunidad educativa de la Universidad de Cartagena. Esperamos pues que este seminario sea de provecho, y pues todos sus comentarios e inquietudes son bienvenidos. Entonces, adelante. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Agradecemos entonces que por favor cierren sus micrófonos para que no se genere retorno mientras está pues haciendo la presentación. ¿Se escucha, Claudia? Adelante, Marco. Sí, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias también, como decía Claudia, para prestar, digamos, el llamado de nosotros. No se oye. ¿No se oye ahora? Y digamos, muchas gracias por prestarnos atención otra vez a esos seminarios que vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a hablar más en detalle de los protocolos. En particular, yo voy a empezar sobre la parte de los protocolos generales. Y Marta, bueno, va un poquito a seguir la parte del protocolo general. Después, Claudia y Fabián van a hablar de dos resoluciones, las 748 y 749, que son los protocolos específicos para, bueno, una industria manufacturera, y la otra más específica en la parte de alimentos. Entonces, bueno, retomando un poquito la presentación de la vez pasada, yo quería empezar del concepto de bioseguridad. Entonces, todos los conjuntos de medidas preventivas que sirven para eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud. Eso, bueno, es una palabra que ahora está muy de moda, muchas gente, pero es importante, digamos, empezar de ese concepto para entender qué son los protocolos y qué medidas se tiene que adoptar. Bueno, la normatividad, como vimos la otra vez, la pueden conseguir en la página web del Ministerio de Salud, en la parte donde dice normatividad. Hay también otra página del Ministerio de Industria y Comercio, donde hay también toda la parte de los protocolos específicos relativos a todos los sectores económicos. Bueno, el protocolo general, la resolución 666 del 2020, tiene, digamos, 5 puntos fundamentales, que son puntos que están orientados a minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID-19, que esos protocolos son de obligatorio cumplimiento, todos son sujetos a usar este tipo de protocolo, también los gobernadores, alcaldes. La única, digamos, entidad del Estado que autorizada para emitir ese protocolo es el Ministerio de Salud y Protección Social.
digamos, todos los sectores económicos están ahora adelantando un poquito algún borradores, digamos así, de los protocolos, pero claramente el Ministerio de Salud es la única entidad del Estado que puede emitir en vía oficial, digamos, ese protocolo de bioseguridad. Y bueno, la vigilancia también del cumplimiento de esta obligación estará a cargo, pero no del Ministerio de Salud, pero de la autoridad distritales y municipales. Bueno, como decíamos, hay dos tipos de protocolo. El protocolo general es lo que vamos a un poquito hablar ahora, y protocolos específicos, como vamos a escuchar más adelante, que son la resolución 748 para industria manufacturera, elaboración de alimentos y bebidas, industria petroquímica y química, y la 749, que es más específica en la parte de restaurantes. Bueno, los contenidos del protocolo general son esencialmente, bueno, la parte de lavado de manos, manejo de tapaboca y distanciamiento social, que son como unas recomendaciones generales, digamos. También hay toda una parte que describe los elementos de protección personal que uno tiene que utilizar, toda una parte relativa a las medidas de limpieza y desinfección, manejo de casos positivos de COVID, manipulación de insumos y productos, manejo de residuos, trabajo en casa, trabajo presencial, monitoreo, manejo de situación de riesgo y prevención del contagio, organización laboral, interacciones entre trabajadores y con terceros, medidas locativas, desplazamiento desde hacia el lugar de trabajo, plan de comunicación y capacitación. Bueno, como recomendaciones generales del protocolo, digamos, general, el 666, las cosas fundamentales son el correcto lavado de manos, que tiene que ser por lo menos de 20 segundos, y generalmente para, digamos, todos los protocolos es necesario hacerlo cada 3 horas. El uso correcto del tapabocas cada vez que se sale de la casa, y es importante también el distanciamiento social, que por lo menos debe ser de 2 metros entre cada persona. Hay también toda una serie de muy importante de la parte de la limpieza y desinfección, donde appunto se describe cómo se tiene que limpiar y desinfectar todos los elementos de uso habituales, superficies, equipo, appunto todo lo que es relativo al correcto manejo de residuos, adecuado uso de elementos de protección personal y optimización de la ventilación del lugar y cumplimiento de las condiciones sanitarias. Bueno, para la parte de la limpieza y desinfección, la limpieza y desinfección generalmente es un proceso que se hace, bueno, son 2 procesos que se hacen en diferentes etapas. Como podemos ver en la parte, digamos, en alto a la izquierda, generalmente se hace una limpieza en seco, después se va a enguajar, después se hace una limpieza química, que puede ser con un fregado mecánico, después se aclara con agua, después se va a hacer una inspección y después al final se va a hacer la desinfección final. Hay algunos principios básicos que es necesario seguir cuando se va a hacer la limpieza. Esos son, por ejemplo, que siempre se tiene que empezar a limpiar de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera, de lo limpio a lo sucio, del centro a la periferia. Bueno, hay diferentes técnicas de limpieza. Puede ser la técnica húmeda y la técnica de doble o triple cubo, donde se utilizan, por ejemplo, para limpiar el piso, digamos, un contenedor que tiene agua con detergente, un otro contenedor, digamos, para enguajar con agua, y el otro contenedor tiene el agua con desinfectante.
Es importante también hacer siempre como, digamos, medidas generales, una correcta ventilación de los locales que se están limpiando, para asegurar de un lado, quitar los olores del desinfectante o del detergente que se está utilizando, y también para como, hacer un recambio frecuente del aire. Todos los desinfectantes que están aprobados, digamos, por el ministerio, lo pueden conseguir en este enlace que está en la página del EPA. El EPA es el Ente de Protección Ambiental de Estados Unidos. Ahí hay una tabla bastante específica donde dice todos los tipos de desinfectantes que están aprobados y, por ejemplo, la concentración, el tiempo de contactos que uno tiene que mantener con ese tipo de desinfectante. Y también es muy importante hacer un seguimiento a toda la parte que son roedores, insectos, digamos, toda la parte que es manejo de plagas. Eso es muy importante porque estos animales puede ser un vector de contagio. Bueno, en esa diapositiva eso es lo que resultó de un estudio, digamos, de la persistencia del virus del SARS-CoV-2 en alguna superficie. Por ejemplo, en el aire se notó que puede resistir hasta 3 horas, en el plástico, en el acero inox, 2 o 3 días, en el aluminio 8 horas, en los guantes 8 horas, en la bata esa, digamos, desechable puede estar hasta 16 horas, en el acero 13 horas, en el papel a 4 o 5 días, en el vidrio 4 días, en la madera también 4 días, en el cartón 24 horas. Digamos, el virus es bastante resistente en muchas superficies de uso común, entonces claramente la parte de la limpieza y desinfección de esa superficie es fundamental. Bueno, entonces ahorita vamos a, digamos, en el mismo protocolo del cual estamos hablando, que es el general, también se habla de la parte de los residuos y el manejo de residuos. ¿Por qué? Pues porque básicamente nosotros en esta parte de bioseguridad estamos generando residuos tales como los tapabocas, los guantes, etcétera. Entonces, normalmente esos tapabocas y esos guantes deben ir en doble bolsa, estar separados del resto de los residuos y pues obviamente que se recomienda llevar a cabo pues digamos, separación de las diferentes residuos que podamos aprovechar, tales como papel, cartón, vidrio, plástico y otros. También, pues, digamos, es necesario en esos contenedores llevar a cabo, pues, operaciones también de limpieza y desinfección, y también es importante, pues, que las personas que tengan a cargo, pues, estas actividades tengan esos elementos de protección personal para que realicen esta operación de limpieza y desinfección de los contenedores de los residuos de manera segura. Y es muy importante pues separar este tipo de residuos, tapabocas y guantes, del resto de residuos que generamos normalmente. En el caso pues de prevenir y manejar las diferentes situaciones de contagio, entonces pues es indispensable pues en una compañía, por ejemplo, conocer la organización que tenemos en cuanto a los procesos, ¿cierto? A las tareas, procedimientos, los equipos de trabajo que están trabajando en diferentes actividades, si hay jornadas, si hay turnos, cómo se lleva a cabo este trabajo, cuál es el estado de salud de los diferentes trabajadores, la edad, el género, y de esta manera pues determinar si tenemos población que puede ser, digamos, estar propensa al contagio. En este caso, pues si estamos hablando de compañías o organizaciones, esta organización debe proveer mecanismos que realicen pues la transmisión indirecta del virus y pues obviamente que garanticen estrategias que puedan limitar esta transmisión del virus.
Entonces, también se deben, pues, por ejemplo, identificar las condiciones de salud de los trabajadores y conocer, pues, cuáles son las condiciones del sitio de trabajo. De esta manera, pues, hay que vigilar, ¿cierto?, la salud de los trabajadores. Entonces, es muy importante pues que ellos cuenten con los diferentes accesos para los materiales que van a usar para la limpieza y la desinfección, es decir, contar con los lavamanos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegan a su sitio de trabajo, pues poder, digamos, cambiarse de ropa, esto es muy importante. También, pues digamos que tener en cuenta que el lavado de manos ellos lo deben hacer pues cada 3 horas, ¿cierto? Entonces pues obviamente que tienen que tener acceso a ese lavado de manos. Si un trabajador, por ejemplo, tiene una fiebre, ¿cierto? O sea, temperatura mayor a 38 grados Celsius y síntomas de gripa, pues obviamente que no puede ir a trabajar. También pues obviamente hay que mirar como organización cómo organizar los turnos y las jornadas laborales, establecer una actividad, digamos, riesgosa, que es el tiempo de la alimentación, ¿cierto? El desayuno, el almuerzo, la cena, ya que pues ahí lo que se debe evitar es el acercamiento de las personas, ¿cierto? Entonces, garantizar que durante esas actividades de alimentación pues haya verdaderamente el distanciamiento social para poder disminuir ese riesgo de contagio. También pues obviamente que las diferentes compañías, empresas y lugares de trabajo deben implementar medidas locativas. ¿Qué quiere decir? Que hay que implementar pues precisamente un casillero, por ejemplo, doble, en la que la persona deje la ropa con la que vino al trabajo, la ropa de la calle, y se cambie y se ponga su dotación en la empresa para que posteriormente ya cuando termina su labor pues pueda nuevamente ir al vestir, cambiarse y digamos después de la desinfección y el lavado de manos ponerse la ropa de la calle. También es muy claro, digamos, este protocolo en esta parte que se debe evitar el uso de aire acondicionado y de ventiladores, por lo cual que pensamos que en Cartagena es bastante complejo, pero es básicamente lo que dice el protocolo. Se recomienda la utilización pues, de canecas con tapa, ¿cierto? Para evitar pues, que los trabajadores se puedan, digamos, contaminar con los diferentes residuos. Se recomienda también si en muchas empresas ustedes saben que puede haber huelleros, ¿cierto? Para, digamos, garantizar un control de horario de las personas que están trabajando, entonces se recomienda eliminar este tipo de sistemas con huella. Contar pues obviamente con todas las herramientas de limpieza y desinfección, también identificar, ¿cierto?, cómo los trabajadores llegan al trabajo, si es que tienen la ruta de la empresa, si llegan en moto, en bicicleta, caminando, en mototaxi, bueno, los diferentes medios de transporte que pueden, digamos, generar mayor o menor riesgo y pues fomentar aquellos que generan menos riesgo, como por ejemplo la bicicleta. También es importante, pues obviamente, difundir la información periódica a los trabajadores y al personal respecto a la implementación de medidas de prevención, establecer un sistema de verificación, preferiblemente digital, a través del celular, ¿cierto? O a través de alguna aplicación. Y antes de iniciar labores, lo más importante es que la persona no olvide lavarse las manos antes de, pues, que pueda, digamos, realizar las diferentes actividades que tiene en su jornada laboral. También, digamos, la compañía debe establecer canales de información para que los trabajadores informen cualquier sospecha o síntomas de contacto con una persona, por ejemplo, diagnosticada. Se recomienda entonces también el uso de la aplicación, ¿cierto? Corona App. Aquí en Cartagena también tenemos otra aplicación que es Cuidémonos. El protocolo, pues obviamente, digamos que fomenta la utilización de Corona App, de tal manera que pues, las personas la puedan utilizar también para pues, su diagnóstico, ¿cierto? De los síntomas. Por parte de la compañía, pues obviamente es importante que las personas que están laborando cuenten con todo el sistema de seguridad social, ¿cierto? Que cuente con SARLL, afín a pensiones,
También obviamente es muy importante la capacitación que puedan recibir estos trabajadores en cuanto al uso de todos los elementos de protección personal, que ahora no solamente están enfocados hacia el riesgo laboral, sino también a la bioseguridad. Asegurar, pues, digamos que los trabajadores solamente permanezcan en el área durante la jornada laboral y digamos, en los horarios establecidos. Establecer también, pues, las cuadrillas de la zona de seguridad y de salud en el trabajo. Y, digamos, en el caso de acceso a diferentes áreas de un lugar, pues entonces preferir la utilización de escaleras en lugar de los ascensores, pues obviamente en la medida de lo posible. Aquí también es muy importante resaltar la labor de las ARL. Digamos que es muy importante identificar que los diferentes peligros, las zonas de evacuación, la valoración del riesgo biológico, la lista de chequeo, estas actividades pues se deben llevar a cabo precisamente con la ARL, que debe disponer un equipo técnico responsable para orientar a las empresas, ¿cierto?, en cuanto pues a los diferentes riesgos que se están, digamos, teniendo en la empresa o en el lugar donde se está llevando a cabo la implementación del protocolo, y obviamente, digamos, siguiendo todos los protocolos específicos dados por el Ministerio de Salud. Otra cosa muy importante que ya no es como tal del trabajador o de las personas que vayan digamos, a un sitio y a tener que implementar digamos, los diferentes pasos que ya hemos mencionado, es qué pasa cuando nosotros convivimos con personas que son de alto riesgo. ¿Cuáles son las personas de alto riesgo? Las personas que tienen mayor de 60 años, las personas que tienen enfermedades preexistentes tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, enfermedades pulmonares, desnutrición, gente que sea fumadora. O que viva, digamos, si yo convivo con una persona que trabaje en el servicio de la salud. Entonces, básicamente ahí, pues digamos, hay que seguir el protocolo general, como hemos visto, pero también se deben extremar las medidas de precaución. Entonces, por ejemplo, si yo vivo con mi abuela o mi bisabuela en la casa y yo estoy yendo a la universidad o yendo a trabajar, pues obviamente en la casa también debo mantener el tapabocas, no para protegerme yo, sino para proteger a la persona que está en riesgo. Debo también, entonces, aumentar la ventilación del lugar. Se recomienda que sea ventilación natural, es decir, abrir las ventanas o la puerta, por ejemplo. Asignar, si es posible, para esa persona en riesgo, un baño y una habitación, en caso que sea posible. Obviamente, digamos, maximizar, por decirlo así, el lavado de manos y la higiene respiratoria, es decir, si va a toser, pues obviamente hacerlo como se recomienda, hacer las actividades de limpieza y desinfección en las diferentes superficies, pues con las que uno tenga contacto, para evitar que esa persona en riesgo pues no entre, digamos, en un riesgo mayor por las personas que están saliendo a trabajar o hacer las diferentes actividades que tengan que hacer. Adicionalmente, pues todo lo que ha estado por fuera de la vivienda, ¿cierto? Lavarlo y desinfectarlo, la ropa, los zapatos, llaves, bueno, en fin. Lavar pues con regularidad, por ejemplo, las fundas, las toallas, las sábanas, etcétera. Utilizar los guantes, por ejemplo, para manipular este tipo de superficies y evitar sacudir la ropa y evitar el contacto pues de la persona que está en riesgo, para pues obviamente minimizar en ese caso pues el riesgo. En cuanto pues a los empleadores, obviamente esto implica pues no solamente un compromiso de los trabajadores, de las personas en riesgo y de los empleadores, pues es un esfuerzo de todos. Entonces, en cuanto pues a los empleadores, estos empleadores pues deben establecer protocolos de control, ¿cierto?, para el tratamiento de las personas que tengan síntomas o que sean diagnosticadas con el COVID-19. Implementar también un canal de comunicación directo con los trabajadores, desarrollar
procesos de vigilancia para detectar los trabajadores enfermos o con síntomas, establecer en el marco del sistema de salud del trabajo alertas, ¿cierto? Sistemas de vigilancia de salud, cercos epidemiológicos, identificar posibles contactos de esta persona que pueda estar contagiada pues con los demás trabajadores, identificar rápidamente y aislar los individuos que potencialmente van a estar infectados y avisar a la EPS. Es muy importante en este caso el papel de la EPS. Coordinar con las EPS para que se realice el apoyo y el seguimiento para la prevención, detección y seguimiento del estado de salud de los trabajadores, detectar también nexos epidemiológicos, es decir, no solamente va a estar probablemente esa persona trabajadora contagiada, sino también posiblemente su familia o las personas más cercanas a él. Y cuando el trabajador, y eso es muy importante recalcarlo, que es la responsabilidad de cada persona, ¿cierto? Cuando cada uno de nosotros experimente síntomas y esté en su casa, debe informar al empleador y realizar el aislamiento preventivo en casa. Entonces, esta parte es muy importante pues para poder evitar el contagio de sus demás colegas y de sus demás compañeros. ¿Qué pasa entonces cuando yo estoy contagiado, cierto? O creo estar contagiado, pues debo comunicárselo a mi jefe, ¿cierto? En el caso si usted es un estudiante, comunicárselo a sus profesores, informar, por ejemplo, si ha viajado o ha estado en contacto con personas que puedan estar en riesgo, reportar el caso, si usted tiene los síntomas, a la EPS y a la Secretaría de Salud, en el caso de Cartagena específicamente al DADIS. Si el trabajador manifiesta síntomas en la casa, como ya les mencioné anteriormente, pues debe comunicárselo a su jefe y realizar el cerco epidemiológico, es decir, quedarse en su casa o en su habitación al menos por 14 días. Entonces es muy importante pues la responsabilidad que cada uno tenga, no solamente por su propia salud, sino la salud de todas las personas que ustedes tengan a su alrededor. Obviamente que si yo estoy contagiado, con más, digamos, importancia, debo estar atento de la limpieza y la desinfección, utilizando los diferentes agentes. El protocolo recomienda alcohol con una concentración mayor del 70%, limpiar también todos los objetos, superficies, ropa y demás con lo que estoy en contacto, al menos lavarme las manos durante 6 veces al día, y obviamente reportar esos casos sospechosos pues a la EPS, al DADIS y a la ARL. En cuanto pues a las empresas, de pronto quienes han ido a los supermercados o a diferentes empresas lo han visto, debe haber claramente un plan de comunicación. Ese plan de comunicación debe ser claro y oportuno, debe mantener las líneas de contacto de información actualizadas en caso de emergencia, debe, digamos, acoger todo lo que se especifique en este protocolo general, la resolución 666, y también los específicos dependiendo del sector en el cual estemos hablando. También hay que brindar continuamente a los trabajadores información acerca del autocuidado, pausas activas, desinfección, importancia del lavado de manos y el distanciamiento social. Divulgar también a través de los trabajadores todos los protocolos de prevención del contagio y atención de los casos que sean posiblemente sospechosos. Y en el caso, pues digamos ya de un usuario externo, obviamente darle a ese usuario externo toda la información de manera pues que los medios sean visibles, legibles, oportunos, claros, concisos, y a través de los diferentes medios de difusión que puedan garantizar que el usuario pues pueda, digamos, que evitar también el contagio al momento de acceder, por ejemplo, a un lugar en el que se esté ya implementando un protocolo. Y por último, pues obviamente realizar charlas periódicas, que es muy importante, digamos, no dejar pasarlo en los diferentes trabajadores que vayan a estar, digamos, en atención a los protocolos que se especifican como protocolos generales. Entonces ahora los dejo con la profesora Claudia, quien les va a explicar ya los protocolos específicos para cada una de las industrias que habíamos mencionado. Muchas gracias, profesora Marta. Muy
Muy bien, entonces yo les voy a hablar un poco acerca de la resolución 748, que es específica para industrias manufactureras. Establece el protocolo para la industria de elaboración de alimentos y bebidas, industria petroquímica, química y fabricación de otros productos minerales no metálicos y fabricación de productos metalúrgicos básicos. Entonces, voy a considerar los aspectos de la industria manufacturera, de la parte de fabricación de productos minerales y no minerales y la parte de industria petroquímica. Y el profesor Fabián va a ya explicar más en detalle la parte asociada a las industrias de alimentos. Entonces, esta resolución en su anexo contempla entonces 4 tipos de industrias. Acá vamos a ver primero de estas 3. Y está separada, digamos, en varias partes, en varios apartados. Entonces, el primer apartado está asociado a las medidas locativas y la adecuación que debe hacerse. Entonces, para las industrias manufactureras y otro tipo de productos minerales, está contemplado el diseño de un área de recepción de insumos. En esta área, entonces, la industria manufacturera especifica que se tiene que tener una barrera física entre la persona que está atendiendo la recepción de paquetes o de correspondencia y las personas que están llegando a ese lugar. También en este espacio se debe tener disposición se debe garantizar el lavado de manos de cada 3 horas de las personas que están laborando en este espacio. Se debe tener disposición de alcohol glicerinado mínimo al 60% de concentración. Este dispensador debe ya estar disponible para que si las personas que vienen a entregar un determinado paquete o correspondencia no están haciendo uso de guantes, tengan la disposición del alcohol glicerinado y se les debe pedir primero que hagan esa desinfección de sus manos antes de ya empezar pues el proceso que vaya a realizar allí. Eso está establecido entonces en las 3 tipos de industrias. La barrera física, pues la industria manufacturera es la que específicamente lo contempla. También se debe garantizar el uso de tapabocas y de guantes, esos guantes pues ya sea de látex, nitrilo o vinilo por parte del personal, así que en estos 3 tipos de industrias deben ellos tener a disposición este tipo de materiales, de insumos para poder hacer la correcta protección. También se considera la desinfección de los paquetes que llegan. Esas desinfecciones entonces se contemplan que se realicen por aspersión con alcohol glicerinado al 60% mínimo. También allí en esos espacios, cuando se tienen, digamos, varias personas que puedan estar laborando en ese espacio, entonces se debe garantizar una distancia mínima de 2 metros entre las personas para pues evitar precisamente el tema de contagio. Aquí también está considerado el tema de que las personas entonces, trabajen con esa debida distancia, y pues es que se tengan que lavar las manos con frecuencia. Bueno, hay otro apartado asociado a la parte de mantenimiento y desinfección. En la parte de mantenimiento y desinfección, entonces se contempla que se debe realizar la limpieza y desinfección permanente de los insumos que son recibidos en la empresa. Esto lo contemplan las 3 industrias. También se contempla que se debe realizar la limpieza y desinfección de máquinas y superficies de trabajo. El ideal, pues, es que no se compartan máquinas o espacios de trabajo, pero si no hay otra opción, entonces se debe establecer un protocolo claro de limpieza y desinfección de todas las partes en las que entrarán en contacto los empleados para poder hacer se debe hacer limpieza de todos los elementos de la maquinaria o de las superficies en que se entra en contacto. Esta limpieza pues se debe hacer con frecuencia, cada vez que se cambia de operario, digámoslo así, debe establecerse, entonces debe hacerse esa limpieza, eso lo tienen contemplados los tres grupos de industrias. También se tiene ya establecido que se deben mantener ventiladas, esto de forma natural o empleando medios mecánicos, eso sería como ventiladores para extraer o extractores de aire, digamos, para ayudar a ventilar, manteniendo entonces condiciones higiénicas en esas áreas de almacenamiento. Entonces, para todo este tema de prevención de COVID, todo lo que son en espacios cerrados, se debe siempre garantizar esa ventilación y esa ventilación debe ser en lo posible de manera natural. También, en el caso de las industrias de otros productos y la industria química y petroquímica, se establece que con materiales que generen irritación de los ojos, cuando el personal lleva a trabajar con ese tipo de materiales, entonces deben utilizarse máscaras o gafas protectoras que eviten ese contacto de las manos con los ojos como una reacción pues, instintiva para cuando se tiene contacto con esas sustancias. En cuanto a las herramientas de trabajo y dotación, la industria manufacturera y la petroquímica establecen entonces el uso pues, de máquinas por diferentes operarios o hacer el mismo proceso de desinfección del que ya les estaba hablando.
También el manejo adecuado de guantes cuando se reciban los insumos. Y no compartir herramientas de trabajo o elementos de dotación. Eso también es sumamente importante y pues aunque cada trabajador o operario tenga su juego de herramientas, él debe también estar encargado de hacer la limpieza debida después de utilizar estas herramientas y guardarlas debidamente limpias para pues el siguiente turno o momento de trabajo. Bueno, en cuanto a los elementos de protección personal, entonces también está establecido realizar que el operario, después de hacer uso de esos elementos que son personales, pues realice limpieza y desinfección de ese material. En cuanto a los protectores respiratorios, entonces están contemplados en las 3 industrias. Se debe hacer protectores respiratorios de tipo visual y de manos. La industria, digamos, la industria manufacturera y de otro tipo de productos, pues además establece que estos protectores respiratorios deben ser con filtros especiales cuando así lo requieran, pues para diferentes tipos de industrias o diferentes tipos de trabajos se tienen distintos tipos de protectores respiratorios, entonces allí está establecido que deben manejarse los que son específicos, igualmente pues hacer la debida limpieza y desinfección después de su uso. También está establecido el cambio de ropa, entonces así como ya lo mencionaba la profesora Marta, las personas están entonces obligadas que con la ropa que se desplazan, digamos, para venir de su casa al trabajo, deben cambiarse en la empresa. Prácticamente el protocolo es que llegan a la empresa, se hace una toma de temperatura, se hace lavado de manos y después de eso ellos van a los vestires respectivos a hacer ese cambio de ropa por su indumentaria de trabajo dentro de la empresa. Y allí también se establece que esa ropa que se trajo de la calle se debe colocar en una bolsa, colocarla alejada de su dotación personal. Y obviamente hacer el debido cambio de ropa al finalizar el turno. Esa ropa pues que se usó durante el turno de trabajo pues se debe lavar, igualmente también mantenerla separada de la ropa pues que se va a usar en la calle. En cuanto a la parte de desinfección, bueno, cuando si se tienen vehículos de transporte de la empresa o exteriores, igual se contempla la desinfección de todos los componentes en esos vehículos de transporte. Eso se refiere al volante, la palanca de cambio, los espejos retrovisores, pantallas o botones que pueda tener el carro, puertas, tanto de la cabina y del furgón, manijas y pisos del furgón. Esa desinfección pues no la tienen las 3 industrias contempladas. Se debe realizar entonces principalmente por aspersión con alcohol a 60%, dejando un tiempo para ventilar de mínimo 10 minutos. Eso por lo que ya ha explicado el profesor Marco, pero además para evitar acumulación de estos aerosoles del alcohol, que pues es una sustancia inflamable. También acá esto que ya lo había mencionado la profesora Marta, el prescindir del uso del aire acondicionado siempre que sea posible. Esto está establecido no solamente a nivel de los espacios de la empresa, sino también a nivel de los vehículos. Entonces, prescindir del uso del aire acondicionado de los vehículos y a utilizar en cambio la ventilación natural. Aquí pues está contemplado que si es necesario este uso, pues se deberían tener filtros, digamos, específicos que garanticen, digamos, ese filtrado adecuado del aire. Pero como sabemos, los virus son partículas bastante pequeñas, son del orden de 100 nanómetros, así que tendrían que ser unos filtros muy exigentes. Entonces, esto también es una recomendación muy importante a tener en cuenta, todos los 3 tipos de industria lo contemplan. En cuanto a la manipulación de insumos y productos, entonces se contemplan para las 3 industrias unos protocolos particulares, que es tener pues una zona de descargue donde se realice desinfección de las cajas o de los paquetes, o que se dé un espacio, digamos, de reposo de esas cajas de entre 24 y 72 horas para que se inactive el virus. También está digamos, cuando son productos que vienen empacados en cajas, entonces retirar esos productos de las cajas y hacer la debida desinfección. El personal que hace la parte de acomodar esos productos en bodega no debe tener contacto con el personal que trabaja en la zona de descargue. Entonces, cada cual debe trabajar en su espacio, deben dejar esos elementos sobre una mesa o un espacio donde después lo tomará el otro personal. Está establecido que cuando se hace esta manipulación, entonces previo a, el personal debe hacer lavado de manos o desinfección empleando alcohol glicerinado mínimo a 60%, y posterior a terminar ese proceso de manipulación, nuevamente debe hacer el lavado de manos y la desinfección. Bueno, esto que ya les estaba mencionando. También se tiene establecido para la industria manufacturera y de otros productos la validación y recepción de soportes y facturas a través de manera electrónica. Allí menciona especialmente que se debe promover este tipo de práctica o promover también la entrega digital y electrónica de documentos, esto con el fin de evitar la manipulación de papel y pues el riesgo que se pueda presentar allí de contagio.
También un protocolo, digamos, para ingresar los insumos a las áreas de almacenamiento con las manos limpias o los guantes desinfectados. Y en cuanto a los productos que van a ser despachados, entonces esos productos deben ser lavados y desinfectados. Se debe también establecer allí que en esos productos deben tener sellos lo suficientemente resistentes o un doble empaque si ser necesario para evitar este proceso de contaminación durante su manipulación. Y además, bueno, como ya lo mencioné, limpiar y desinfectar las superficies de almacenamiento de ese vehículo con el cual se va a hacer la entrega. Para este vehículo es el mismo protocolo que ya mencioné previamente, tanto para el conductor como para las personas para todo el equipo del vehículo. Bueno, en cuanto a la interacción, entonces, la industria manufacturera particularmente contempla identificar pues la población de riesgo que ya mencionó la profesora Marta, entonces identificar a ese grupo de personas que tengan todas esas comorbilidades de riesgo y esas personas pues entonces se les deben asignar, digamos, trabajo en casa y reasignar tareas que puedan realizar desde casa. También se contempla la flexibilización de horarios y un determinado número de personas por turno, entonces que las empresas hagan este manejo de la mejor manera posible para evitar las aglomeraciones de personas. Todas las tres tipos de industrias lo contemplan. También, en cuanto a esta parte de las personas, pues debe haber todo un protocolo de ingreso a la instalación. Dentro de eso está pues la toma de temperatura, como ya se mencionó, utilizando termómetros infrarrojos que no requieran contacto. De esa toma de temperatura también se establece que se debe llevar un registro en un formato previamente establecido de las personas para hacer ese seguimiento. También hacer la desinfección de manos empleando alcohol glicerinado mínimo al 60%. Al finalizar la jornada laboral, pues también realizar unos protocolos de higiene y desinfección, entre esos pues el retiro de los elementos de protección personal, el lavado de manos y la cara y el cuerpo de ser necesario. También debe establecerse, reducir al máximo el contacto físico, digamos, cuando se tiene que trasladar productos entre partes de la empresa, entonces reducir al mínimo ese contacto físico entre esas personas, entre una área y la otra, realizar, bueno, la toma rutinaria de temperatura que ya manejé, evitar eso también, el intercambio de herramientas manuales y eléctricas entre operarios, y además que cada operario realice su respectivo procedimiento de limpieza y desinfección. También se recomienda aumentar el stock de material de trabajo e insumos o repuestos, esto con el fin de reducir el número de interacciones que se tengan con proveedores. Prohibir la apertura de zonas de divertimento al interior de la empresa, igualmente promover el uso de la aplicación Coronap, e implementar pues de todo lo que sea posible y digamos para todas las áreas que sea posible el trabajo en casa y el teletrabajo. Bueno, en cuanto a interacción con terceros, entonces también se tiene que las visitas que realicen esos proveedores y clientes a la empresa se realicen con cita previa, de tal forma que se eviten aglomeraciones. Se debe tener allí, pues establecer que se va a realizar por orden de llegada. Se debe seguir un protocolo de medidas sanitarias. Se debe también hacer toma de temperatura de estas personas que visitan la empresa, hacer el debido registro además. Y pues si se tiene, digamos, algún tipo de servicio o punto de venta autorizado, entonces también allí se deben seguir esos protocolos de bioseguridad y se debe hacer también ese registro. Importante separar el área de ventas del área de producción de la empresa y que las personas que, digamos, es decir, que los operarios asociados a producción no interactúen en ninguna medida con esta parte de ventas. La atención pues a los clientes debe realizarse sin contacto e igualmente pues establecer el protocolo de tener alcohol glicerinado a la mano y toallas de papel para hacer el proceso de desinfección después de que ellos se retiran de la empresa. También esto de arrastrar los contactos para facilitar un cerco epidemiológico en el caso de que alguno de los operarios o trabajadores con los que se tuvo contacto, los proveedores o clientes, pueda, si llega a resultar contagiado, sea fácil hacer el cerco epidemiológico. Y, bueno, evitar también tener contacto con documentos en físico. En cuanto al desplazamiento, eso también ya lo había mencionado la profesora Marta, entonces la industria manufacturera es la que tiene, digamos, unas especificaciones muy puntuales al respecto, entre esos evitar el uso del transporte público, seguir unos protocolos para los traslados de las personas si es que van a necesitar usar el transporte público, usar ropa distinta a la ropa de la jornada laboral en esos desplazamientos. Y pues el plan de comunicaciones que está asociado a promover el lavado de manos cada 2 o 3 horas mediante alarmas, avisos o pausas activas, esto al interior de la empresa.
Aquí también en cuanto a la parte de limpieza y desinfección, también es muy importante recordar que en cuanto a las sustancias que se emplean, que son principalmente el alcohol y el hipoclorito de sodio, se debe entonces tener un manejo cuidadoso de estas sustancias, porque son sustancias que son de tipo, o sea, son sustancias que son, en el caso del alcohol, pues es inflamable y explosivo, de ahí la importancia de que cuando se use, hacerlo en áreas, dar la suficiente ventilación. En el caso del hipoclorito, pues debemos saber que es una sustancia que es corrosiva y fuertemente oxidante, así que debe usarse con precaución. Las soluciones que están establecidas de hipoclorito para realizar desinfección son de 0.5%, esto sería como una parte de esas soluciones, 50 partes de agua, si hablamos de una solución convencional del 5%, que es la que solemos tener a la mano. Entonces, el manejo adecuado de esas sustancias de limpieza y desinfección debe hacerse considerando las recomendaciones que hacen los proveedores y además debe considerarse siempre estar verificando las fechas de vencimiento de estos productos. Muy bien, ahora los dejo entonces con el profesor Fabián. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Se te oye un poco lejos. ¿Y ahora me escuchan bien? Se sigue oyendo un poco lejos. Hola. ¿Mejor? Sí, se oye lejos. Se oye aún lejos. ¿Muy lejos? Ahí sí un poco mejor. Gracias. Bueno, no sé si ya se ve la presentación en la pantalla. Yo les voy a comentar un poco sobre la resolución 748 y la resolución 749. Estas dos resoluciones, bueno, la primera parte ya la mencionó la profesora Claudia, que habla sobre la industria química y petroquímica, la industria de minerales y la industria de metalúrgicos. Aquí, aparte, pues menciona también la industria de alimentos y bebidas. Esta pues tiene pues se presta particular atención porque nosotros podemos dividirla en dos aspectos importantes. Uno, que es la manufactura, el procesamiento de alimentos y bebidas, y otra, que es todos los aspectos relacionados con la distribución, comercio y expendio de alimentos ya a nivel comercial, es decir, ya lo que tiene que ver contacto con el consumidor, con el cliente final, con el consumidor final. Entonces, básicamente ahí radica la diferencia entre las dos resoluciones, 748 y 749, haciendo la salvedad de que en la 749 también se menciona un poco sobre hoteles y centros de hospedaje para personas. Antes de iniciar, también es importante mencionar lo siguiente. En general, para la industria de alimentos no es que sea algo nuevo manejar los protocolos de bioseguridad. La industria de alimentos, a través de diferentes normatividades, viene haciéndolo y viene haciéndolo de manera eficiente. Cabe mencionar que la normatividad colombiana es una de las normativas, la normatividad colombiana para manipulación y procesamiento de alimentos es una de las más robustas a nivel de Latinoamérica. Incluso es una normatividad que se usa como referencia. Obviamente toda la normatividad de alimentos es basada en el Códex Alimentario y en otras normas internacionales, europeas y de Estados Unidos, pero a nivel Latinoamérica tiene un gran peso esta normatividad colombiana, por lo que muchos de los protocolos de bioseguridad que se vienen implementando, que viene implementando el gobierno o promoviendo el gobierno, la industria de alimentos ya los venía aplicando desde hacía bastante tiempo. Esto lo hace a través de resoluciones como el 3075, que ya está prácticamente en desuso, y la que actualmente se encuentra trabajando, que es la 2674 del 2013, la resolución 2674 del 2013 maneja todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, desde las instalaciones, pasando por el manipulador de alimentos y todos los protocolos que se deben seguir para un adecuado
un adecuado procesamiento de alimentos que garanticen, esto muy importante, que garanticen la vida útil y la seguridad de los consumidores. La vida útil del alimento y la seguridad de los consumidores. Que a través de que el alimento no sea un vector de enfermedades, no sea un vector de microorganismos que puedan afectar la salud de los consumidores. En este orden, al buscar que sean productos seguros, al buscar la seguridad alimentaria la seguridad al momento de manipulación y consumo, pues también va a promover la prevención contra el SARS-CoV-19, el coronavirus, conocido como coronavirus. Y pues así como otros microorganismos patógenos y alterantes que pueden estar en el alimento, que podrían eventualmente alterar el alimento o alterar la salud de los consumidores de estos alimentos. Esta normativa pues también obliga al adecuado manejo de las materias primas y los productos, es decir, las normativas propias de alimentos como las resoluciones 748 y 749 recientemente publicadas por el gobierno. Y estas resoluciones es muy importante mencionar que también obligan a la implementación de protocolos de limpieza y desinfección, y aquí es donde radica tal vez uno de los puntos más fuertes en la industria de alimentos. La industria de alimentos debe promover el uso de desinfectantes, debe promover la implementación de superficies adecuadas para alimentos, promover la limpieza de estas superficies, de los utensilios, de remoción constante de materia prima, limpieza constante en superficies y manipuladores de alimentos, y debe garantizar también el buen estado de salud del personal manipulador de alimentos en todo momento, en todo lugar de la cadena de abastecimiento de alimentos. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos eslabones de la cadena pueden llegar a ser potencial foco de contaminación y potencial foco de propagación de las enfermedades, particularmente hablando del coronavirus. En ese orden de ideas, pues el sector de industria y comercio de alimentos se divide en diferentes aspectos, en diferentes renglones, por ejemplo, supermercados y grandes superficies, domicilios, centros comerciales, y dentro de estos espacios se habla de baños y chutes de basuras o espacios reservados para el almacenamiento transitorio de basuras. A nivel general, como les comento, la normatividad colombiana específica de alimentos ya maneja todas estas medidas. Sin embargo, lo que hacen las resoluciones 748 y 749 es promover que se incremente, por ejemplo, el número de desinfectantes, el número de jabones antibacteriales que se encuentran por metro cuadrado o por número de personas que están en un área particular. Por ejemplo, si hablamos de las medidas locativas, ya nos está hablando de garantizar el adecuado lavado de manos, y esto nos lo dice, por ejemplo, para al momento de ingresar a supermercados y grandes superficies, centros comerciales, también a la entrada y salida de baños, garantizar también agua potable, garantizar también agua potable y dispensador de diferentes sustancias de limpieza. Obviamente también cuando hablamos de los consumidores finales, del público en general, se menciona la necesidad de prohibir el ingreso sin la dotación requerida, en este caso tapabocas, y para proteger la salud no solamente de las personas que trabajan en el sector, sino de los mismos consumidores. A nivel de mantenimiento y desinfección también se menciona diferentes aspectos como limpiar antes del inicio de cualquier actividad
es decir, y al inicio y al final de cualquier actividad. También menciona implementar un protocolo de frecuencia de recolección de residuos sólidos, ya que estos se constituyen en un particular foco de contaminación. En cuanto a cajeros electrónicos, y también menciona que estos deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante, al igual que zonas de carga y descarga, y estos aspectos son en común con las demás industrias. Y garantizar que también los vehículos de carga y descarga, los vehículos de transporte de alimentos, también cumplan con las normas de bioseguridad ya anteriormente mencionadas, que estén limpios, que el personal también se encuentre en buen estado de salud y con la dotación requerida. A nivel de herramientas de trabajo y dotación, se menciona el suministro en puestos fijos a los empleados, es decir, que en cada puesto de trabajo haya disposición de sustancias de desinfección, de limpieza y desinfección. También se busca el manejo adecuado de guantes, es decir, en el sector servicios, que todo el personal cumpla con el uso de guantes protectores y que el personal también tenga la capacidad o el tiempo para lavarse las manos aproximadamente cada 30 minutos, esto con geles antibacteriales. Aunque también se busca que exista la presencia de jabón glicerinado o de solución de jabón y toallas desechables cuando sea el caso. En cuanto a la manipulación de insumo, lo mismo. Todo manipulador de alimentos debe tener el uso de guantes, debe usar constantemente guantes y tapabocas, guantes de látex y tapabocas. Y debe haber una capacitación constante en el uso y retiro de la protección de estos elementos, es decir, cómo manipular adecuadamente un tapabocas, cómo tomarlo, cómo ponérselo, cómo quitárselo y cómo desecharlo. Y todos los protocolos que conllevan al adecuado uso de este tipo de indumentaria para protección personal. En cuanto al capital humano, la resolución nos dice que debe haber un aforo máximo de una persona por cada 10 metros cuadrados. Esto para manipuladores de alimentos. Y para ya el tema de locales comerciales, debe haber una persona por cada 5 metros cuadrados. De ahí la importancia de que los centros comerciales, los supermercados y demás tiendas de prestación de servicios de consumo cuenten con un adecuado sistema de vigilancia y control del ingreso de personas a los establecimientos. No se debe usar celulares durante el manejo de mercancías y atención al público. Esto es especialmente para personas que están en las cajas registradoras o que se encuentran directamente en atención al público. No se recomienda debido a que está comprobado que los celulares son un vector de contaminación y la carga microbiana que pueden contener es bastante alta, y a través de ellos pues también se puede transmitir el COVID. Desinfectar en los datáfonos antes y después de su uso. Y en el momento de interacción con terceros se debe garantizar una distancia mínima de 2 metros entre personas en las filas de entrada e instalaciones. Esto muy seguramente lo hemos visto constantemente en supermercados, centros comerciales, al momento de hacer nuestras compras. Lo mismo, garantizar las filas de 2 metros entre personas al momento de hacer las filas de pago
y las compras deben ser realizadas, nos exige el protocolo que deben ser realizadas por personas mayores de edad y que no sean población de riesgo. Adicional, el decreto nos pide que la primera hora y media de trabajo de comercio sea exclusivamente para los adultos mayores y para mujeres embarazadas. Esto con el fin de reducir el riesgo de contagio en esta población. Cuando se alcance el aforo máximo, se deben realizar filas de ingreso con distanciamiento de 2 metros también. Y tener a la mano, tener disponible para todo el personal alcohol glicerinado antes y después de la entrega de productos. También se debe promover que las personas consulten la lista de precios y la disponibilidad de productos a través de las páginas de internet y extender estas medidas también a los medios de transporte, es decir, a todos aquellos que se encuentran cerca de los centros de distribución de alimentos, taxis, buses, etc. A nivel de abastecimiento, algo relevante es que se debe hacer extensa a toda la medida, esta medida a toda la cadena. Estas medidas de protección deben ser extensas a toda la cadena de abastecimiento. Y debe haber un monitoreo constante de salud, tanto para el personal que trabaja en las instalaciones como para los visitantes. Medir la temperatura y verificar, pues de manera, hacer verificación visual de que no tenga signos de alarma que puedan indicar que la persona pueda estar infectada o pueda tener alguna enfermedad respiratoria. Y adoptar el protocolo en situaciones de riesgo, que este protocolo ya fue expuesto anteriormente. A nivel del sector de hotelería y expendio de alimentos, adicional a las recomendaciones ya mencionadas para todo el sector de alimentos, se menciona que en cuanto a adecuaciones locativas, se debe adecuar cada espacio con desinfección adecuada y registro de visitantes, es decir, que se debe conocer claramente quiénes llegaron, en qué estado de salud llegaron y cómo se entregan las instalaciones, donde van a hospedarse estos visitantes. También se debe informar a los visitantes, a los huéspedes, de las buenas prácticas que se usan en cada establecimiento y de cómo ellos se encuentran en la obligación de acatar estas normas. Adicionalmente, se debe informar de los centros de salud que se encuentran cercanos y promover la descarga y uso de aplicaciones como Coronar. Priorizar también la ventilación natural sobre ventilación, aires acondicionados y demás. Esto también, como ya lo mencionaron, con el fin de evitar la recirculación del aire y a través de él facilitar la contaminación. Comercializar mediante plataformas electrónicas en el caso de restaurantes y cafeterías. Esto más que una recomendación es una obligación en este momento. Ya actualmente se está hablando de planes piloto para iniciar una reactivación económica y sin embargo actualmente la comercialización de alimentos listos para consumo debe hacerse a través de plataformas electrónicas, esto como por ejemplo restaurantes de cadena o incluso restaurantes de barrio que también presten servicio de domicilio. Y muy importante, ceñirse a los protocolos de bioseguridad de los centros comerciales en el caso en que aplique, es decir, para los restaurantes que se encuentren dentro de centros comerciales, aparte de cumplir con la normatividad de las 748 y 749, deben cumplir con todo lo relacionado, con todos los protocolos de bioseguridad diseñados para los centros comerciales. Y bueno, todo lo establecido, también deben cumplir con todo lo establecido para cumplir con las buenas prácticas higiénicas o buenas prácticas de manufactura. Esto para el sector hotelería y para el sector de alimentos. Y bueno, básicamente
de estos que tratan las dos normativas, 748 y 749. Bueno, muchísimas gracias. No sé si en este momento tienen preguntas, con gusto pues podemos responderles. ¿Preguntas o comentarios? Hola Juan Carlos, buenas tardes, cuéntanos. Bueno, Fabián, acá pregunta Juan Carlos qué tan seguro es ingerir alimentos que son enviados a través de domicilios. Bueno, en realidad, si las empresas, los restaurantes y los domiciliarios cumplen con todas las buenas prácticas y nosotros como usuarios de la industria pues del sector servicios de alimentos, estamos pendientes de los protocolos de seguridad, el consumo de alimentos recibidos a través de domicilio no representan mayor riesgo. Sí que es importante las recomendaciones que siempre se dan, estar muy pendientes, por ejemplo, de que la bolsa que llegó debe ser desinfectada. Se recomienda que, por ejemplo, se haga una aspersión con una solución de hipoclorito a 50 partes por millón o concentraciones similares. Para eliminar los posibles vectores de agentes contaminantes, en este caso para evitar cualquier presencia del virus sobre la superficie de los plásticos. Se recomienda también que este proceso de desinfección no sea inmediato, sino que se haga la aspersión, la atomización, y se espere alrededor de entre 5 y 10 minutos para garantizar que no van a haber agentes patógenos en esa superficie. Una vez que se haga eso, y no debería haber un riesgo, insisto, si la empresa cumple con los protocolos y si nosotros como consumidores también somos rigurosos en esa verificación de que se cumplan los protocolos. Sí, yo complementaría aquí a la respuesta del profesor Fabián que, pues, digamos, todo ese protocolo de manejo es importante y también que después de que hayamos hecho eso de desembalar, digamos, ese domicilio, pues nosotros hagamos el debido lavado de manos antes de, pues, ya empezar pues, a consumir ese tipo de alimentos. Así que estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Fabián, que, pues, si todo se realiza, digamos, adecuadamente, igual tenemos ese cuidado allí al recibir ese producto, no deberíamos tener inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nicolás hizo una pregunta, Claudia, referente a si ya están establecidas las fechas para reapertura de estos sectores económicos. Bueno, en cuanto al tema de la reapertura de sectores económicos, en este momento aún es compleja la situación, es decir, el gobierno ha establecido unas directrices, pero esas directrices el gobierno, digamos que dejó en parte la potestad en manos de los alcaldes y gobernadores acerca de esas decisiones, y eso pues teniendo en cuenta la evolución, digamos, de la pandemia en cada lugar. Entonces hay lugares que están, digamos, que son lo que llaman los municipios no COVID, pues ellos están, digamos, con vía libre para empezar a trabajar.
o los que tienen pocos casos, pues también está en potestad de esas autoridades locales. Sin embargo, hay lugares críticos. Cartagena, pues, es desafortunadamente una de esas ciudades críticas. Y, por ejemplo, ayer, pues, se emitió el decreto, digamos, que va a operar de aquí del 1 de julio al 15, mientras se termina, pues, este periodo de aislamiento. Y en ese decreto, pues, se había planteado la apertura de algunos lugares acá para Cartagena, y el gobierno reversó, digamos, esa decisión de parte de las autoridades locales, pues teniendo en cuenta todavía la situación que se presenta en Cartagena. Así que esto hay que hacer como un seguimiento de lo que se va presentando, y pues no solamente es esa apertura a esos sectores económicos también está muy asociada a que las empresas o entidades o el restaurante, bueno, cada uno de esos sectores presente sus protocolos de bioseguridad a las entidades competentes. En este caso, en estos decretos está establecido que quedan, digamos, en cabeza de las secretarías, de las entidades competentes o locales, la verificación del cumplimiento de estos requisitos. Así que también no solamente es esas directivas, sino también que se cumplan esos protocolos por parte de cada una de las entidades o sectores, digamos, que están establecidos, y pues de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia en cada lugar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con mucho gusto, Nicolás. Ok, no sé si los docentes presentes quieren hacer también algún comentario o sugerencia o algún otro tipo de pregunta. Ok, entonces, bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, entonces, Marco, tú tienes allí el link de la encuesta de satisfacción para que lo pongas, porfa, en el chat. Entonces, los invito. Adelante, Real. Claro, aquí hay otra pregunta de Nisa Salgado. Ella pregunta: buen día, soy de México, de la UNAM. ¿Se tienen establecidos protocolos donde se encuentre la alternativa de uso de cubrebocas o careta? ¿Debe ser obligatorio los dos? Ok, es una muy buena pregunta, Nisa. Bueno, voy a permitirme presentar un momento acá en los protocolos específicos que planteamos acá, digamos, para esta normatividad que estamos mostrando, que es, pues, que es la colombiana. Hay unos para los sectores que nosotros presentamos. ¿Dónde está específico? Acá. Para los sectores que nosotros presentamos o que están contemplados, digamos, en esta normatividad, está la industria manufacturera, otro tipo de productos, industria petroquímica y química. Entonces, el uso de la protección respiratoria, es decir, de los cubrebocas, sí está establecido en todos los entornos, en todos los tipos de industrias. Hay una diferenciación en cuanto a este tipo, por ejemplo, de industrias asociadas a temas distintos a lo de química y petroquímica manufacturera, donde es más exigente el uso, digamos, de los elementos de protección, que serían como ese tipo de caretas que tenemos acá. Entonces, en todos está establecida la protección respiratoria. En algunos, la parte de las manos está establecida para algunos de los momentos de la empresa, no todos la establecen sí siempre el uso de la disponibilidad para hacer el lavado de manos y la disponibilidad para el uso de alcohol gliceninado. Y en cuanto a la parte visual, entonces hay una de estas empresas, espérame a ver si lo tengo acá. Para otras empresas y la industria química y petroquímica sí está establecido utilizar máscaras o gafas protectoras que eviten el contacto de las manos o sea, que hay sustancias que sean irritantes y puedan hacerse manipulación. Entonces, para esas actividades puntuales en cuanto a industria de otros productos o industria petroquímica y química, sí está establecido el uso de esas máscaras o esas gafas protectoras. También hay unos protocolos en esta normatividad que están asociados ya a la parte administrativa, donde la única especificación, además de los protocolos generales, es la parte del uso del tapabocas o cubrebocas convencional durante toda la jornada de trabajo.
Bueno, entonces, como les estaba mencionando hace un momento, entonces los invitamos con mucho gusto, Nisan. Muchas gracias por tu pregunta. Los invitamos entonces a responder una breve encuesta que ya la profesora Marta publicó acá en el chat. Es una breve encuesta para que ustedes nos comenten allí a través de esta encuesta qué les pareció pues este seminario, nos sugieran también unos temas para posibles seminarios y bueno, agradecemos mucho su participación y pues todas sus sugerencias son bienvenidas. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, que estés muy bien. Jessica María López tiene una pregunta también. Ella dice, buenas tardes. Una pregunta, yo vivo con un familiar que trabaja en el ámbito de la salud. Para desinfectar su ropa, apenas llega del trabajo, lo que hace es sumergirla en vinagre. ¿Esta práctica es adecuada? Bueno, Jessica, realmente lo que está recomendado en el caso del manejo de la indumentaria después con la que se llega del trabajo, pues lo primero que está establecido es que se tenga al ingreso a la vivienda un espacio donde se coloca pues esa ropa, se retira esa ropa, luego se tiene que hacer un lavado de manos y lo que está establecido básicamente es lavar con agua y jabón. Aquí la profesora Marta está especificando que la recomendación es lavar con agua a 60 grados y con el detergente. Así que el uso, digamos, del vinagre como tal no está establecido, al menos en los protocolos que conocemos, como una práctica que garantice la eliminación del virus. Lo que sí se sabe, se conoce hasta ahora, es el tema del agua y el jabón, porque el jabón deteriora o daña una estructura cerosa que tiene el virus y sí, eso sí ayuda a destruirlo. Entonces, lo que está establecido claramente en este momento es el uso de agua y jabón, lavar la ropa a 60 grados pues, con un detergente. Con mucho gusto, Jessica. ¿Alguna otra pregunta o comentario?